hablar acerca de un tema que yo ya había tocado hace días en los diezmos y en las ofrendas, y me parece que es un tema muy importante porque es un principio que enseña Dios a través de toda su palabra, y que es el principio del dar. Pero lo vamos a ver más profundamente, porque es algo que yo creo que todos alguna vez en su vida hemos pasado ciertos procesos en donde nos ha tocado que dar, aunque no nos den a nosotros. Aunque estemos en esa situación como maluca, como que no sabemos si nos está atacando qué sabe qué. Entonces, en esos momentos en donde nosotros necesitamos aprender ese principio. Vamos a Mateo 27:27. Bueno, dice la palabra de Dios. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, al que vive y reina, Papá Dios. Hoy estamos en este lugar buscando, Señor, tu presencia, buscando, Señor, una palabra tuya, Papá Dios. No venimos a escuchar a hombres, no venimos a escuchar, Señor, palabra de hombres, sino palabra del cielo, Señor. Oramos para que seas tú manifestándote, Señor, en este lugar, Señor, y abriendo el corazón de cada persona que lo está escuchando, Señor, dándole entendimiento, Señor, dándole sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, tú eres, Señor, el que alumbra nuestro corazón, tú eres el que nos da, Señor, ese entendimiento, Papá Dios, en tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén y amén. Bueno, resulta que les hablaba del principio importantísimo que nos habla Dios en toda su palabra, que es el principio de dar. Y qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo mientras iba de camino a su muerte, que a pesar de que Él estaba sufriendo diversas circunstancias, el Señor Jesús no habló durante su crucifixión. Él fue, dice la Biblia, como cordero al matadero. Bueno, entonces, para contextualizarlos, resulta que vamos a hablar primero acerca de nosotros. ¿Qué somos nosotros los seres humanos? Dice la palabra de Dios, nos enseña que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? El cuerpo pues es lo físico que vemos todos y a lo que estamos acostumbrados. El alma es donde se guardan los sentimientos, las emociones, los pensamientos y todo lo que hace un ser humano. Y está el espíritu, que es el medio por el cual Dios se conecta con todos nosotros. Dice la palabra de Dios que el espíritu del hombre es la lámpara, de él. ¿Y quién es el que enciende esa lámpara? El Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado a vivir de una manera muy física, pero aquí en esta palabra Dios me enseña que nosotros somos más espirituales que físicos. Somos en un 100%, un 90% espirituales y un 10% físicos. Dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Lo que quiere decir que nuestra parte física es la más pequeña y la menos importante. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero resulta que nosotros vivimos contrariamente. Nosotros vivimos un 90% físicos y un 10% espiritual. Si aquí pudiéramos nosotros decir, en nuestro corazón, ¿cuántas horas al día nosotros oramos? Contemos 12 horas porque las otras 12 dormimos. De 12 horas, ¿cuántas horas le dedicamos a Dios? ¿Podemos ser conscientes de eso? Yo no creo que aquí 12 horas no la pasemos buscando a Dios. Es algo muy duro porque es que nosotros somos seres humanos y tenemos que hacer cosas allá afuera. Entonces nosotros, teniendo conciencia de eso, muchas veces
buscamos a Dios y buscamos su presencia y leemos su palabra también de manera carnal, no de manera espiritual. Por eso la Biblia declara que Dios busca tales adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que hay personas que le adoran en la carne y en la mentira. Entonces muchas veces hemos caído en ese error. Siempre estamos pensando nosotros que todo es físico. Pero lo más importante de nosotros es nuestra parte espiritual. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:3: por la fe entendemos haber constituido el mundo por la palabra de Dios. Dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. O sea que todo lo que pasa en este planeta Tierra primero pasó en lo espiritual y todo se maquinó en lo espiritual. Entonces, un ejemplo, si alguien tuvo, digamos, cancelado un accidente, algo pasó en el mundo espiritual primero. Entonces nosotros estamos acostumbrados a vivir según lo que vemos. Entonces estamos acostumbrados a vivir no según el trabajo que tengo, según el dinero que tengo, según lo que yo tengo y veo. Pero Dios no nos enseña eso. También estamos acostumbrados a buscarle a Dios de manera carnal, de manera física. Entonces leemos su palabra y empezamos a entender su palabra de manera física. Resulta que Dios es espiritual y la palabra de Dios dice en Romanos 7:14 que la ley es espiritual. Él nunca nos va a hablar primeramente a la carne y después al espíritu, porque Dios es un Dios de orden y Él primero va a ordenar lo que está adentro para que lo de afuera manifieste. Entonces siempre que leemos en la Biblia o que cuando digamos algún predicador se para aquí y nos dice usted va a ser prosperado, entonces lo primero que a nosotros se nos viene a la mente, ¿qué es? Que nos van a dar dinero. Pero resulta que la prosperidad para Dios no es el dinero. Resulta que la prosperidad para Dios es que usted sea siempre bendecido y esté con Él siempre. Y nosotros siempre, estamos orando para que Dios nos pague el arriendo. Y resulta que llegó el último día del arriendo y Dios no nos los pagó. Y entonces nos frustramos, nos sentimos tristes, nos sentimos acongojados y nos lastimamos con Dios y le echamos la culpa a Dios. Pero resulta que Dios no actúa de manera física, Él no actúa de manera carnal, Él siempre va directo a nuestro espíritu. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Algo que yo he aprendido y lo he puesto mucho en práctica, y es que cada vez que me pasa algo, yo digo, ¿qué pasó? Dios mío, ¿fue mi culpa o tú lo permitiste? Y siempre que sucede algo, Fernando y yo la otra vez nos accidentamos en el puente nuevo de Ciudad 2000. Íbamos en el puente y nos accidentamos, entonces yo me puse y yo me retrocedí y yo dije, ¿qué puertas abrimos? ¿Qué pasó en lo espiritual que tuvimos ese accidente? Nosotros íbamos suave y nos chocamos con un ciclista, tanto así que el ciclista casi se cae del puente, tocó como prenderse. Entonces pues él quedó raspado, yo quedé raspada, pero no nos pasó nada y al ciclista antes nos ayudó a levantar. Entonces yo me puse a pensar y yo dije, ¿qué fue lo que pasó? Fue por eso. Por esto fue que se abrió la puerta y pasó eso. El diablo no nos puede atacar a nosotros cuando él quiera. La Biblia nos enseña que él nos ataca de dos maneras. Una, usted dándole el permiso, y la otra, Dios permitiéndolo. Pero él no puede atacarlo a usted sin permiso de Dios o sin permiso de usted. Si usted le abre la puerta, él entra y hace lo que quiere con usted. Porque recuerden que hay dos caminos nada más. O está con Dios o está con el diablo. No hay un camino medio, no hay que es que yo estoy aquí, estoy allá, no. O está con Dios o es enemigo de Dios. No hay otro camino. Entonces, vamos a ir a Hechos 20, capítulo 20, versículo 35.
Bueno, dice la palabra de Dios: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Que Jesús había dicho que es más bienaventurado dar que recibir. No es que solamente usted dé, porque el recibir también Dios nos habla en su palabra que nosotros vamos a recibir bendiciones y vamos a recibir cosas que Él nos va a dar a nosotros, sino que nos enseña que es mucho más feliz, mucho mejor que nosotros demos a que nosotros recibamos. Esto nos hace referencia a los dos grandes mandamientos que Dios nos da en su palabra, que son el amar a Dios sobre todas las cosas y el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En esto se resume el dar, en estos dos mandamientos, que nosotros siempre estamos dando tanto a Dios y como a nuestro prójimo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros, para poder que nos quede mucho más fácil nosotros entender este principio de dar, nosotros tenemos que entender que todo se mueve de manera espiritual. Hay momentos donde Dios nos va a llevar, o incluso Satanás, como lo hizo con Job. Mire, podemos ver la historia de Job, un hombre que dice la Biblia y recalca que es un hombre justo, que es un hombre perfecto, que es un hombre irreprensible, pero resulta que fue atacado por Satanás. Y siempre nos hemos preguntado, o sea, ¿por qué Job, siendo tan bueno, tan perfecto, fue atacado por Satanás? Entonces resulta que nosotros vemos la vida de Job, y la vida de Job era demasiado bonita, una vida que muchos de aquí pues quisiéramos. Tenía mucho ganado, tenía muchos hijos y por ende mucho dinero. Entonces lo que Dios hace y permite es que Job entregue algo de lo que él es. ¿Y qué era lo que Dios necesitaba de Job? Su adoración, la adoración a Dios, porque ya le había bendecido. Acuérdese que Dios es el que bendice. Si Job tenía mucho ganado, si Job tenía mucho dinero, era porque Dios ya se lo había dado. Ahora Dios quería que Job le diera algo a él, a pesar de que le quitara todo. Y esto fue lo que le pasó a Jesús. Volvamos al versículo, al libro principal. Dice que los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. Resulta que Jesús, todos nosotros sabemos que Jesús fue irreprensible aquí en la tierra. Entonces es permitido por Dios que pase ciertas circunstancias en su vida, y ciertas circunstancias muy fuertes. Dice la palabra de Dios que fue llevado al pretorio y que reunieron alrededor de él toda la compañía y le desnudaron. Resulta que en esta crucifixión Jesús está dando lo que a él le están quitando. Entonces el primer punto que vemos aquí es que a él le desnudan, le quitan sus ropas. ¿Y qué es lo que Jesús está dando en ese momento a todos nosotros? Una vestimenta, un vestido nuevo. A él se lo estaban quitando y él estaba dando. Muchas veces nosotros hemos oído que en ciertas circunstancias o en ciertos ambientes que no nos tratan bien, que nos humillan, que nos pisotean o que hacen todo lo que quieran con nosotros, tenemos que salir huyendo de él. Pero resulta que si nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios, no hay que salir huyendo. Jesús estaba cumpliendo la voluntad de Dios y Jesús no huyó del lugar donde lo estaban maltratando. Jesús se quedó en ese lugar soportando, porque estaba en la voluntad de Dios. Ya es diferente si nosotros nos ponemos a revisar si estoy en la voluntad de Dios o estoy en mi voluntad y son mis consecuencias. Son consecuencias de mis malas decisiones. Ahí sí hay que orar y que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Entonces estamos viendo a un Jesús en un lugar muy apretujado, en un lugar donde no es un lugar cómodo, en un lugar donde Él tiene que soportar ciertas circunstancias que le afectan demasiado. Entonces seguimos leyendo, dice: le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza
una corona tejida de espinas. Bueno, en esta parte vemos que se habla de la cabeza de Jesús y que le ponen encima una corona de espinas. Resulta que la cabeza representa lo más alto del cuerpo y lo que toma el control del cuerpo, ¿verdad? Porque pues sin cabeza no podríamos hacer movimientos. Entonces, lo que nos da a entender que es nuestra alma, que es lo que al ser humano lo mueve. Entonces, ¿qué era lo que Satanás estaba haciendo en contra de Jesús? Aturdiéndolo con sus sentimientos, con sus emociones. ¿Para qué? Para hacerlo caer. Y le estaban golpeando la cabeza, decía. 2 veces se nombra la cabeza en este capítulo. Le estaban golpeando la cabeza. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas. Entonces, por eso tenemos que ser conscientes de nuestra vida espiritual. Y muchas veces hemos oído en el Facebook, en el Instagram o en cualquier red social: sigue tu corazón, sigue tus sentimientos, para donde te guíen tus sentimientos vayas. Y yo les cuento que una persona que se guía por sus sentimientos es una persona inestable, es una persona que no tiene carácter, porque así como hoy yo estoy feliz, en un minuto puedo estar triste, o en un minuto puedo amar y al otro minuto puedo odiar. Y una persona que se guía por su corazón es una persona inestable y nunca, nunca, nunca va a poder lograr tener una vida dichosa, una vida llena de gozo, porque va a estar siguiendo sus emociones. Entonces, aquí no me trataron bien, yo me voy para acá. Pero resulta que aquí estaba María y Juana, y usted se fue para acá y aquí le salió María, Juana y Jazmín, y así sucesivamente. Y si usted sigue huyendo y sigue huyendo, no va a pasar nada. Entonces nosotros nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo de Dios y poner en cautivo nuestras emociones y nuestros sentimientos, porque ellos son inestables y nos hacen tener un carácter débil. Una persona que se enfurece rápido y que no responde, sino que reacciona, es una persona de carácter débil, no es una persona de carácter fuerte, es una persona de carácter débil. ¿Por qué? Porque no puede sostenerse. La otra vez yo veía un testimonio de este famoso, yo creo que ustedes lo conocen, Will Smith, un famoso que tiene tantas riquezas, que tiene tantas buenas películas que ha hecho, y resulta que un día hablaron mal de la esposa de él en una premiación, y se levantó, le dio un puño al presentador y lo expulsaron completamente de allá. ¿Y cómo quedó? Mal. Y puede tener toda la plata del mundo, pero no se puede controlar a él mismo. Y dice la Biblia, es mejor una persona que se gobierna a sí misma que una que gobierna toda una nación. Entonces, eso era lo que estaba pasando con Jesús en este caso. Y les cuento un testimonio de lo que me pasó a mí, porque lo bueno de predicar es haberlo vivido. Resulta que yo estaba en una situación muy incómoda, donde se presentaban situaciones injustas y a mí no me gustaban. Entonces yo traté de solucionar aquellas situaciones en mis fuerzas, y entonces yo peleaba y yo hacía esto y hacía lo otro, y lo único que resultó de esto fue haberle hecho daño a mucha gente y también haberme hecho daño a mí. Y resulta que después de tantos años y de tanto tiempo, Dios me dijo: ya lo hiciste a tu manera, ahora lo vamos a hacer a mi manera. Y la manera mía es que hagas silencio. Y esa fue la estrategia que me dio Dios a mí para arreglar una situación. Haz silencio. No hables, porque cuando hablas, la embarras. Haz silencio. Entonces yo iba y yo veía aquella situación y yo tragaba fuerte, y Dios me dijo: si te dispones, en un día pasas el proceso. Y yo, no, eso es fácil. Y resulta que pasó el primer día y yo cuando pum, la pelea, y yo, ay, Dios mío. El segundo día y yo nada que podía. Y hacer silencio es muy difícil.
Es demasiado difícil. Y yo veía la situación y yo no. Y él me dijo, haz silencio y vas a mi presencia y allá guerrea. Incluso me dio una palabra que es de la mujer Jael, que se nombra en la Biblia, que es muy poquito que se nombra, pero es una mujer poderosísima. Y se las voy a contar. Resulta que había una mujer que se llamaba Jael en la Biblia. Y Israel, el pueblo de Israel estaba en una pelea. Y resulta que ya iban ganando. Pero se escapó el general. Y si no se corta la cabeza del general, se sigue reproduciendo un pueblo muy malo. Entonces iban detrás del general y resulta que el general llegó a la casa de esta mujer. Una mujer sencilla, una mujer silenciosa, una mujer que no hacía mucha bulla. Y entonces él le dice, déjame entrar para yo esconderme porque me van a matar. Ella le dijo, listo, bien pueda. Ay, es que estoy muy cansado, ¿me puedes traer un vasito de agua? Y Jael le dijo, no, yo no le voy a traer agua, yo le voy a dar leche caliente. Y entonces ella hirvió la leche y se la dio. Entonces le puso una manta, le hizo hasta masajes. Y cuando el general se fue durmiendo, cogió una estaca de la casa de ella y se la clavó en la sien y lo mató. Y resulta que esta mujer tan indefensa, y no tuvo que pelear ella como peleaba el rey David, no, suavecito mató al enemigo del pueblo de Israel. Asimismo Dios me dio la estrategia, me dijo, haz como hace Jael. Entonces en silencio, y cuando vayas a mi presencia vas a hacer la guerra. Y verdad, yo iba y yo, ay Dios mío, esto me molesta. Entonces empezaba a hacer la guerra. Y resultó que no fue un día, sino un año. Y me demoré un año haciendo silencio, que fue muy difícil. Entonces, después de ese año, en una semana que me comprometí, pasaron todo lo que yo quería que pasara durante 7, 8, 10 años. Que lo había intentado en mis manos, pero no lo había logrado. Y a causa de que no lo había logrado, había dañado a mucha gente. Y entonces en ese silencio resulta que a mí también me hirieron. Y a mí me lastimaron y a mí me hicieron daño. Y yo también lloraba. Entonces yo le decía a Dios, me parece injusto que tú me hagas hacer silencio y que ellos estén bien y yo esté mal. ¿Quién? Porque Él me dijo, de esa manera cuidas el corazón de ellos. Y yo le decía, ¿y quién cuida mi corazón? Yo estoy siendo lastimada, yo estoy siendo pisoteada, ¿qué hago yo? Y Él me dijo, cuando tú haces silencio, yo cuido tu corazón. Porque no se alarga el problema, sino que más rápido se soluciona. Y eso es lo que pasó con Jesús. Jesús iba a la crucifixión y Jesús iba en silencio. Y todo el mundo le preguntaba, pero tú qué hiciste, pero tú te ves buena gente, pero tú no te veías en negocios sucios. Y Él se quedó callado. ¿Por qué? Porque era la única manera de Él entregar todo lo que tenía que entregar. A Él le desnudaron, pero Él nos entregó a nosotros vestidos nuevos. A Él lo pisotearon, lo menospreciaron, pero a nosotros nos recogió y nos lavó y nos limpió. En el momento en el que Jesús le estaban quitando lo que Él tenía, era lo que Él nos estaba dando a cada uno de nosotros. Entonces, por eso es muy importante entender que lo que nosotros vemos físicamente es muy poco. O sea, todo se maneja de lo espiritual. Todo lo que pasa, absolutamente todo. Y entonces a veces uno va a decir, no, pues es que uno es muy religioso, porque lo he escuchado. Ay, no, pero eso es casualidad. No, nada es casualidad. Dice la palabra de Dios que todo lo que se hace en la tierra, todo es hecho por Dios. Todo, absolutamente todo se maneja desde lo espiritual. Y si no lo hace Dios, lo hace el enemigo. Porque el enemigo también tiene poder en este mundo. No vamos a decir que no, pero él tiene poder con los que le dan el poder a él. Amén. Y Dios, todo, absolutamente todo lo que pasa allá afuera es algo que pasa en lo espiritual. O sea, nada de lo físico puede pasar si no primero pasó en lo espiritual. Y eso fue lo que pasó con Jesús.
Y entonces, ¿qué era lo que hacía Satanás en la vida de Jesús? Estaba aplastando su vida, estaba pisoteándolo, estaba irrumpiendo en sus sentimientos, en sus pensamientos. Aquí en nosotros, nuestros pensamientos, por ejemplo, los míos son muy locos. Yo no sé si aquí la gente tenga los pensamientos locos, porque la verdad a veces no nos dejan avanzar. A veces nosotros estamos haciendo algo y llegan esos pensamientos. Y son pensamientos que uno dice, Dios mío, pero yo soy tan mala. A veces uno piensa hasta en su propia muerte y uno dice, ¿yo qué es esto? Y uno se imagina en su accidente y uno, ¿pero por qué pienso esto? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa. Y entonces son cosas que uno, pero como nos enseñaban los siervos Harold y Alexandra el domingo, todo eso son semillas que se siembran. Entonces tenemos que identificar qué es lo que se está sembrando en nosotros, si la semilla buena o la semilla mala. Porque si es la semilla mala, tarde o temprano va a salir a manifestarse. Pero si es la semilla buena, se va a manifestar también. Ambas semillas se van a manifestar y se va a ver realmente quiénes somos nosotros. Porque nada sale afuera sin que se haya pasado primero por un pensamiento. Amén. Amén. Bueno, entonces estemos leyendo la Biblia, cuando nosotros estemos orando, siempre, siempre, siempre miremoslo de manera espiritual. Porque lo que es una prosperidad para Dios, lo que es una bendición para Dios, no es lo mismo que nosotros pensamos. Y entonces por eso a veces nosotros nos preguntamos, no, es que Dios no me responde. Entonces nosotros estamos orando por sanidad, pero resulta que se murió. Y nunca nos ponemos a pensar que la respuesta de Dios era que se muriera. O que la respuesta de Dios era que no nos respondiera. Su silencio es una respuesta. Dios siempre está hablando, Él siempre está respondiendo. Lo que nosotros cuando no lo oímos o cuando no sabemos que nos está respondiendo es porque nosotros estamos alejados de Él. Porque Él siempre está con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Él siempre está guardándonos, Él siempre está pendiente. Nosotros somos los que nos apartamos de la cobertura de Él y nos es muy difícil escucharle, entenderle y comprender. Entonces a veces nos frustramos por aquellas respuestas, porque nosotros nos hacemos una idea de que Dios tiene que responder como nosotros queremos. Entonces, si estamos orando por una deuda en un banco, tiene Dios que pagarnos esa deuda. Pero resulta que nosotros nos metimos a la deuda sin consultarle. Y Dios va a decir, usted tiene que pagar su consecuencia. Usted tiene que vivir su deuda, porque usted se metió a eso y usted tiene que pasarla. No es como las mamás que le dicen, ay papi, yo se la pago. No, Dios no es así. O si Él nos ayuda, pero tenemos que pagar la deuda. Entonces eso es lo que nosotros debemos de aprender. Y es un principio demasiado importante, porque a veces siempre estamos mirando, no, es que ella no me saludó. Salúdela usted. No, es que ella no me mira. Pues mírela usted, acérquese usted a ella. No, pero es que no me dan amor. Pues dé usted amor. No, pero es que cada rato me grita. No, pues entonces no la grite usted a ella. Entonces, entendiendo esta parte espiritual de nosotros, vamos a saber más fácil cómo dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén.